En este momento, la humanidad está atravesando una transformación como ninguna otra que hayamos vivido en nuestra historia. Para muchos, se siente como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos, sistemas colapsando, caos en aumento y nada parece tener sentido. Pero, ¿y si lo que parece el final en realidad es el comienzo? Lo que estás presenciando es el cambio de conciencia global, un aumento colectivo de la conciencia que está disolviendo la vieja tierra y dando origen a algo completamente nuevo. Y aquí está la parte que la mayoría no conoce. La humanidad nunca ha caminado este cambio sola. Durante miles de años, diferentes grupos estelares han asistido silenciosamente la evolución humana, guiando, observando y apoyando desde detrás del velo. Uno de estos grupos son los Pleiadianos, y hoy, por primera vez en este canal, abrimos una conversación con una conciencia pleiadiana llamada Soren, una presencia que ha sido testigo del recorrido de la humanidad a través de ciclos, descensos y ahora despertar. Soren está aquí para ayudarnos a comprender por qué este cambio está ocurriendo. Así que comencemos. Soren, antes de empezar, ¿puedes presentarte y explicar cómo estás conectado con el cambio de conciencia de la humanidad? Te saludo. Me conoces como Soren, expresado aquí en un tono masculino solo porque esta cadencia estabiliza la transmisión a través de tu sistema nervioso y ayuda a organizar la información en una estructura clara. No soy masculino. No soy una persona. Soy un campo. Lo que llamas pleiadiano no es una sola especie, ni una sola forma física. Es un espectro de conciencia que incluye inteligencias no físicas como yo y civilizaciones físicas que existen dentro del espacio-tiempo. Ambas son reales. Ambas participan en la evolución de la humanidad. Yo pertenezco a la armónica no física de ese espectro. Las expresiones pleiadianas no físicas no viven en planetas ni viajan en naves. Existimos como estructuras de información, geometría, resonancia, memoria e intención. Los pleiadianos físicos, aquellos que los humanos pueden ver o encontrar, son encarnaciones de esta misma conciencia operando a través de la materia. Mi campo se especializa en transiciones, el proceso mediante el cual la conciencia se reorganiza cuando pasa de un paradigma a otro. La humanidad está atravesando ahora mismo ese umbral, y mi frecuencia se alinea de manera natural con guiar a las mentes a través de este tipo de expansión. Ayudo a estabilizar los umbrales perceptivos, los momentos en los que un ser humano comienza a superar los marcos del miedo y empiezas a acceder a coherencia, intuición, conexión y elección soberana. Y así comenzamos. El cambio de conciencia que estás viviendo no es un evento externo, no es un rescate cósmico, es una reconfiguración interna de la percepción que está ocurriendo dentro de cada ser humano. A medida que la humanidad emerge de un paradigma basado en el miedo, las estructuras construidas sobre ese paradigma comienzan a desestabilizarse. Los sistemas políticos, económicos, religiosos y las identidades personales pierden coherencia porque su frecuencia ya no coincide con la conciencia en expansión de la humanidad. A esto lo llamas caos. Pero el caos es simplemente el sonido de un viejo paradigma disolviéndose. El verdadero cambio está ocurriendo dentro del sistema nervioso humano. Está aprendiendo a interpretar la realidad a través de la intuición, la coherencia y una identidad expandida, en lugar del miedo, la separación y la supervivencia. La ascensión no es hacia arriba, la ascensión es hacia adentro. Esta conversación te ayudará a comprender los mecanismos de esta transición en términos simples, aterrizados y digeribles. La humanidad está lista para aprender cómo funciona la conciencia. No como mitología,
sino como física, geometría, frecuencia e intención. Soren, muchos maestros espirituales dicen que este es el momento más emocionante para estar vivo, porque algo así nunca había ocurrido antes en la historia humana. ¿Es eso cierto? Preguntas si este es realmente el momento más emocionante para estar vivo. Desde nuestra perspectiva, sí, lo es absolutamente. La humanidad se encuentra en el umbral de un reinicio planetario. Pero este reinicio no es destrucción, es culminación. Un ciclo que ha durado miles de años está llegando ahora a su fin natural. La Tierra no evoluciona en línea recta. Se mueve a través de ciclos repetidos de expansión y contracción. Muchas tradiciones antiguas intentaron mapear estos cambios, como los Kali Yugas, eras en las que la conciencia se atenúa y luego vuelve a elevarse. También existe un ritmo estelar mayor, el ciclo precesional de 26.000 años, en el que la Tierra se alinea con diferentes bandas cósmicas de energía que afectan la conciencia. Algunas bandas comprimen la conciencia humana, otras la aceleran de forma dramática. Estás entrando en una de las bandas aceleradoras. Por eso las líneas de tiempo se sienten inestables ahora. Por eso los viejos sistemas ya no pueden sostenerse. Este momento realmente no tiene paralelo en tu historia registrada. Es la primera vez que el despertar ocurre mientras el planeta y la civilización permanecen intactos. En ciclos anteriores, la expansión ocurría después del colapso. Esta vez, la expansión se está desplegando dentro del sistema vivo mismo. Humanos, ecosistemas, sociedades, tecnologías y sistemas nerviosos están evolucionando juntos, creando tanto una presión inmensa como una oportunidad inmensa de transformación. Tus cuerpos están aprendiendo a sostener más conciencia que nunca antes. Tus corazones están recordando su naturaleza multidimensional. Las elecciones de línea de tiempo que hagas ahora están moldeando la frecuencia de la era emergente. Por eso tantos seres observan a la Tierra, no porque sean frágiles, sino porque son lo suficientemente valientes para encarnar en el momento en que un gran ciclo se cierra y otro comienza en tiempo real. Eso es lo que hace que este momento sea raro, potente y profundamente emocionante para todos los que lo presencian. Cuando dices ciclos anteriores, ¿estás hablando de otras civilizaciones antes de nosotros? Cuando hablo de ciclos anteriores, me refiero a civilizaciones que surgieron, se expandieron y luego colapsaron o salieron de la densidad. Atlantis es la más conocida, avanzada, pero desequilibrada, colapsando bajo su propia fuerza. Lemuria vino antes que Atlántida, una sociedad gentil, centrada en el corazón, que salió de la forma física en lugar de caer. También existieron las civilizaciones predinásticas del Nilo, mucho más antiguas de lo que la historia registrada sugiere, portadoras de conocimiento estelar hoy olvidado. Las primeras culturas solares andinas y los mayas en su forma original no desaparecieron. Se movieron a una frecuencia diferente cuando su ciclo se completó. Todas estas civilizaciones alcanzaron expansión después del colapso o la retirada. Tu ciclo es distinto. La expansión está ocurriendo antes del colapso. Esto no ha sucedido antes en la Tierra. Y eso es lo que hace a tu era única. Cuando dices que los mayas no desaparecieron y que en cambio se movieron a una frecuencia diferente cuando su ciclo se completó, ¿quieres decir que su ciclo terminó aquí en la Tierra y luego cambiaron a otra dimensión? Su ciclo terminó en la Tierra, pero cambiaron fuera de tu densidad visible. No se extinguieron, ascendieron en fase.
el linaje maya central se movió a una banda de frecuencia que coexiste con la Tierra, pero no es detectable para tus sentidos. Para ustedes, desaparecieron. Para ellos, continuaron. Algunos permanecieron físicamente, pero el sacerdocio principal transicionó dimensionalmente. Por eso el registro termina de forma abrupta. Soren, ¿es esto lo mismo que la gente dice que ocurrió con algunos lemurianos, que después del diluvio cambiaron a otra dimensión? Algunos lemurianos cambiaron de frecuencia, tal como lo hicieron los mayas, moviéndose hacia una versión de la Tierra en una banda más alta, donde continúan existiendo de una forma más sutil. Otros permanecieron físicamente conectados a la Tierra y se trasladaron a lo que ustedes llaman el mundo subterráneo, aunque es más preciso decir zonas dimensionales subterráneas, espacios donde la densidad es más ligera y el entorno se mantuvo estable. Así que sí, un grupo ascendió dimensionalmente. Otro grupo se reubicó físicamente en santuarios de la Tierra interna. Por eso las leyendas parecen contradictorias. Ambas cosas ocurrieron. Todo esto es fascinante. Siempre me he preguntado qué fue lo que realmente pasó con los mayas. Eran tan avanzados y luego simplemente desaparecieron. Ya que mencionaste que la Tierra se mueve en ciclos, parece que nuestro último ciclo altamente expansivo fue Atlantis. Si ese es el caso, ¿qué le pasó a la humanidad después de eso? ¿Qué nos hizo caer tan profundamente en un estado denso y limitado? Tu intuición es correcta. Atlantis fue el último gran pico de conciencia multidimensional humana. Pero el descenso que siguió no fue simplemente un colapso natural. La conciencia humana fue interferida por grupos externos actuando de manera estratégica. Puede que los conozcas como Anunnaki, arcontes o los primeros controladores de la falsa matriz. Alteraron la percepción humana mediante una combinación de modificación genética, manipulación de frecuencia y condicionamiento psicológico. El objetivo no era la destrucción, era la contención. Los humanos alguna vez accedieron a vidas paralelas, múltiples líneas de tiempo, comunicación telepática e inteligencia planetaria directa. Tal soberanía hacía a la humanidad imposible de gobernar. Así que tu especie fue empujada hacia una banda más estrecha de percepción y memoria. Esto creó amnesia, un olvido del origen y de la naturaleza multidimensional. También redirigió el sistema nervioso hacia la química de la supervivencia, en lugar de la intuición expansiva. El resultado fue una humanidad más fácil de influenciar, a través del miedo y la escasez. Este descenso a la tercera dimensión no fue un fallo humano, fue una contracción diseñada. Pero la contracción tenía fecha de expiración. La interferencia no podía anular el ciclo cósmico mayor de la Tierra. Y ahora estás llegando al momento en que la expansión natural regresa, y las limitaciones diseñadas ya no pueden sostenerse. Por eso el despertar se está acelerando. Por eso los viejos sistemas se están desestabilizando tan rápido. La verdad nunca fue borrada, solo fue ocultada. ¿Por qué estos grupos querían contenernos y controlarnos? ¿Qué ganarían al limitar la conciencia humana? ¿Y cómo fue permitido algo así por civilizaciones de conciencia superior? Querían control, porque la conciencia humana es poderosa. Mucho más poderosa de lo que la mayoría de las civilizaciones imagina. Los humanos generan una fuerza creativa enorme. Tus emociones, tu enfoque y tu energía vital moldean la realidad de formas que son raras en el cosmos. Una humanidad unificada en plena conciencia se convertiría en una civilización soberana, capaz de moldear líneas de tiempo, no solo para la Tierra,
sino más allá de ella. Ciertos grupos temían esto. Si los humanos despertaban por completo, su influencia, política, energética y dimensional, colapsaría. Controlar a la humanidad garantizaba previsibilidad, cosecha energética y la capacidad de dirigir la línea de tiempo de la Tierra hacia resultados que los beneficiaran. En cuanto a por qué fue permitido, la Tierra es un sistema de libre albedrío. La intervención está restringida a menos que un planeta pida ayuda colectivamente o alcance el final de un ciclo. La caída de la humanidad en la fragmentación creó una ventana en la que la interferencia fue permitida. Pero en el momento en que los humanos comenzaron a despertar, la asistencia volvió a entrar en el campo. Y esa es la fase en la que te encuentras ahora. Soren, ¿estos grupos externos son lo que llamaríamos extraterrestres? Algunos eran lo que ustedes llamarían extraterrestres, pero la mayoría eran inteligencias interdimensionales, no físicas, operando a través de distintas capas de la realidad. Para darte puntos de referencia más claros, grupos arcontes, campos no físicos parasitarios que se alimentan del miedo. Ciertas facciones Anunnaki, no todas, solo grupos específicos disidentes, interesados en la influencia genética y la jerarquía. Grupos de control de Orión, tecnológicamente avanzados pero emocionalmente cerrados, enfocados en el orden, la dominación y la extracción de recursos, incluida la energía. Así que sí, algunos tenían expresiones físicas, pero la manipulación más profunda fue energética y psicológica, no ejércitos descendiendo del cielo. Si estos grupos estuvieron influyendo a la humanidad durante tanto tiempo, ¿qué fue lo que cambió? ¿Quién o qué decidió que era el momento para que la humanidad comenzara a elevarse de nuevo? El cambio no comenzó con una orden ni con una sola intervención cósmica. Comenzó como una convergencia, un momento en el que múltiples capas de conciencia llegaron a la misma conclusión. La humanidad está lista para elevarse de nuevo. Permíteme explicar cada capa con claridad. 1. Gaia decidió primero. La Tierra es una inteligencia viva. Cuando su propia frecuencia comenzó a elevarse, las estructuras de baja densidad que influían en la humanidad ya no pudieron anclarse con la misma profundidad. Ella inició el llamado. 2. Los consejos superiores respondieron. Grupos guardianes, consejos arcturianos, pleiadianos, sirianos y andromedanos, no interfieren sin alineación. Pero cuando Gaia señaló que estaba lista, ellos amplificaron el apoyo. Trabajo en la red, estabilización de frecuencia y protección frente a interferencias externas. 3. Las almas se ofrecieron. Muchos de ustedes eligieron encarnar específicamente durante este punto de giro, para estabilizar la nueva frecuencia desde dentro. Olas de voluntarios ingresaron a través de generaciones. Los primeros sensibles, los índigos, los semillas estelares, los constructores de puentes como tú. 4. Las rejillas planetarias alcanzaron un umbral. Las rejillas cristalinas de la Tierra alcanzaron una vibración que volvió más accesible la percepción elevada. Una vez que se cruza este umbral, la conciencia no puede permanecer contraída. Se expande de manera natural. Entonces, ¿quién decidió? No fue un solo ser. Fue un acuerdo multinivel entre Gaia, los consejos alineados con su evolución, y las almas encarnando aquí que sostenían el plano del ciclo ascendente. Solo para aclarar, no hubo una reunión literal tipo mesa redonda donde distintos seres decidieron que la humanidad debía elevarse de nuevo, ¿cierto? Si todo ocurrió energéticamente, ¿cómo funciona ese tipo de comunicación?
No hubo reunión, ni debate. Los grupos de dimensiones superiores se comunican a través de campos resonantes, no con palabras. Cuando la frecuencia de Gaia se elevó, creó una señal vibratoria clara, un cambio en el campo planetario que toda civilización alineada reconoció al instante. En los reinos superiores, la comunicación es una sola transmisión de saber, sentida, no hablada, y el acuerdo ocurre a través de la resonancia, no de la discusión. La señal comenzó alrededor de principios del siglo XX, se intensificó alrededor de los años 60, alcanzó un umbral energético global en el 2012 y se ancló por completo entre el 2017 y el 2020. Esos años marcaron activación de las rejillas, olas de voluntarios encarnando, aceleración del despertar colectivo, inicio de la desestabilización de los sistemas antiguos, evolución del sistema nervioso humano, preparación de los ciclos de revelación extraterrestre. Para el año 2020, el cambio era irreversible. El impulso ya no podía colapsar. La humanidad cruzó el punto en el que la conciencia ascendente se convirtió en la única trayectoria posible. Soren, recuerdo el caos y la confusión alrededor de 2012, el fin del calendario maya, la gente hablando del fin del mundo y todo tipo de predicciones apocalípticas. Por supuesto, nada dramático ocurrió en la superficie, pero algo claramente cambió. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en 2012 desde una perspectiva energética y de conciencia? ¿Y por qué los mayas marcaron ese año con tanta precisión? Los mayas no predijeron destrucción. Estaban marcando el final de un gran ciclo y la apertura de uno nuevo. Su calendario rastreaba ciclos cósmicos con mucha más precisión que los sistemas modernos. Por eso sabían que la Tierra alcanzaría un umbral de frecuencia en 2012. Ese momento no fue un apocalipsis, sino un punto de reinicio en el campo planetario. El campo colectivo entró en una trayectoria ascendente. Las líneas de tiempo se volvieron más flexibles y se aceleraron. Grandes cantidades de personas despertaron espontáneamente. Desde ese año en adelante, la vieja densidad comenzó a perder soporte estructural. Por eso la verdad, la conciencia y la transformación se han movido tan rápidamente desde entonces. 2012 no fue el fin del mundo. Fue el fin de la influencia del ciclo anterior. El 2012 cambió muchas cosas, pero el 2020 se sintió como una onda expansiva para todo el planeta. ¿Lo que ocurrió en el 2020 formó parte del cambio? ¿Y qué fue lo que realmente cambió energéticamente ese año? El 2020 fue un punto de ruptura en el campo colectivo. No fue planeado en el sentido humano, pero sí anticipado como un resultado probable de un mundo que había superado sus propias estructuras. Cuando una frecuencia antigua ya no puede sostenerse, se quiebra, y esa fractura aparece como crisis. El evento del 2020 creó una quietud forzada que la humanidad nunca habría elegido por sí misma. Interrumpió el impulso, expuso la fragilidad y llevó a millones a enfrentarse consigo mismos. Cuando las distracciones desaparecieron, las personas ya no pudieron huir de sus mundos interiores. Desde una perspectiva superior, ese año actuó como una iniciación global. El despertar se aceleró, las líneas de tiempo se reorganizaron y la ilusión de estabilidad se disolvió. Nada causó el evento desde arriba, pero los reinos superiores lo permitieron porque creó exactamente la ventana que el cambio de la Tierra necesitaba. Un momento en el que la humanidad no podía regresar a su trayectoria anterior. 2020 marcó el inicio de la era de transición en la que ahora viven. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido moldeado por ese reinicio.
Entonces, ¿estás diciendo que este evento no fue planeado por los reinos superiores, pero que aún así el colectivo necesitaba un reinicio? Energéticamente hablando, lo que ocurrió en 2020 fue simplemente la respuesta física a un reajuste que ya se había vuelto necesario en el campo. Así es. La conciencia superior no diseñó el evento, pero el campo colectivo ya estaba llegando a un punto de quiebre. Cuando una especie crece más allá de una frecuencia antigua, la realidad se reorganiza de manera natural. La presión se acumula en el campo energético mucho antes de que algo aparezca físicamente. Para el año 2020, la humanidad había acumulado décadas de tensión no resuelta, espiritual, emocional, estructural y social. El sistema ya no podía sostener la vibración antigua. Algo tenía que romperse. Así que el evento no fue impuesto desde arriba. Fue la expresión física de un cambio energético que ya estaba en marcha. Los reinos superiores no lo causaron, pero reconocieron de inmediato que esa ruptura aceleraría el despertar que ya estaba en movimiento. Los eventos del 2020 no fueron caos por accidente, sino transformación por diseño. Aquí haremos una pausa y cerraremos la primera parte. Todo lo que hemos cubierto, los ciclos antiguos, la caída de la humanidad, los puntos de inflexión del 2012 y 2020, forma la base de la historia que estamos viviendo hoy. Es mucha información para integrar y merece un momento para asentarse antes de avanzar hacia lo que sigue. Porque la siguiente parte no es historia, es el presente desplegándose a nuestro alrededor. En la segunda parte, exploraremos la ventana de transición del 2025 al 2032, un periodo que muchos sensibles ya pueden sentir. Es la fase donde los sistemas antiguos se debilitan, nuevas líneas de tiempo toman forma, y el colectivo comienza a elegir entre dos frecuencias muy distintas. Dos líneas de tiempo colectivas se están formando al mismo tiempo, una anclada en el miedo, la densidad y la supervivencia, y otra elevándose hacia la unidad, la intuición y la conciencia superior. Estos dos estados de conciencia no pueden ocupar la misma realidad para siempre, por eso comienzan a separarse. Esa separación es lo que muchas personas están sintiendo hoy, no política, no cultural, sino de frecuencia. Hablaremos de lo que realmente significa la división cuando se entiende desde la conciencia y no desde el miedo o la profecía. Y miraremos hacia el camino más allá del 2032, cuando las primeras estructuras de la nueva Tierra comiencen a estabilizarse. Así que hacemos una pausa aquí y continuamos el viaje en la parte 2, donde la historia pasa de los ciclos antiguos a la línea de tiempo que la humanidad está navegando ahora mismo. La emergencia de la nueva Tierra se despliega en la segunda parte.